Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Buenos días, amados hermanos, amigos. Una cordial bienvenida damos a cada uno de ustedes que se sintoniza a este programa, a esta hora, a este momento tan especial que es nuestra escuela bíblica dominical. Y bueno, damos gracias al Señor por este privilegio, por la bendición que nos da de transmitir, ¿verdad?, este estudio bíblico. Doy gracias a mi pastor Juan José de León por la confianza, por la oportunidad que nos da de transmitir, de enseñar la palabra del Señor. Y este domingo pues vamos a empezar un estudio nuevo, una unidad nueva que es teología bíblica y sistemática. Este estudio nos va a llevar aproximadamente 4 meses, ¿verdad?, estudiando la palabra del Señor de una forma sistemática. Así que le invito a que se sintonice, que esté con nosotros cada domingo, ¿verdad? Pronto vamos a estar en la iglesia y pronto vamos a poder enseñar la palabra del Señor desde la comodidad del templo. Así que les invitamos a estar pendientes, ¿verdad?, y a recibir la palabra del Señor. Vamos a orar para comenzar nuestro estudio bíblico. Padre maravilloso, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por la bendición, la oportunidad, el privilegio que tú nos das de estudiar tu palabra. Venimos delante de ti, Señor, pidiéndote misericordia, pidiéndote tu gracia, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude, Padre, que tu Espíritu Santo nos instruya, que podamos, Señor, desarrollar este tema, Padre, desarrollar estas clases, Señor, tan importantes para la iglesia, tan importantes, Señor, para cada uno de nosotros como miembros laicos de la iglesia. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos imparta esta bendición, nos imparta esta enseñanza, Señor. Que podamos desarrollar, Señor, que podamos madurar en el conocimiento de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Doctrina bíblica y sistemática. La unidad se titula Teología bíblica y sistemática y hoy vamos a aprender qué significan esos términos. ¿Qué son esos términos? El tema 1 es Introducción a la doctrina. Este día, con la ayuda del Señor, voy a tratar de hacer una introducción a la doctrina y estudiar las Sagradas Escrituras. Con la ayuda del Señor vamos a desarrollar este tema y vamos a usar bien el tiempo de esta escuela bíblica dominical. Introducción a la doctrina, las Sagradas Escrituras. Ese es el tema 1. La afirmación fundamental dice así: uno puede ser teólogo sin ser verdaderamente religioso. Y uno puede ser verdaderamente religioso sin poseer un conocimiento sistemático de las verdades doctrinales. Usted puede ser un instruido en la palabra, un teólogo,
sin ser verdaderamente religioso. Y también usted puede ser un verdadero religioso sin ser un conocedor de la palabra, sin ser un teólogo, sin tener un conocimiento sistemático de las verdades doctrinales. El versículo a meditar es Juan 13:17. Juan 13:17. Es un versículo corto, pero lleno de aplicación. Jesucristo está hablando ahí. Él dice en Juan 13:17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Note usted que hay una relación directa entre el conocer las cosas, la palabra de Dios. Las cosas ahí es la palabra de Dios. Hay una unión intrínseca. Hay una relación directa entre conocer y hacer. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Esas son palabras de Jesús. Y ese constituye el mensaje de Dios para la iglesia. Ese constituye el mensaje de Dios al teólogo. Ese constituye el mensaje de Dios a los seguidores de Cristo. Ese constituye el mensaje de Dios a cada uno de nosotros. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Ahora, hay una diferencia entre lo que es doctrina y lo que es teología. Hay una diferencia entre doctrina y teología. Doctrina significa literalmente enseñanza o instrucción. Enseñanza o instrucción. A veces se escucha esa frase, él es un doctor, dice. Está refiriéndose de que él es un conocedor en un tema específico. Entonces, doctrina significa literalmente enseñanza o instrucción. Se puede definir doctrina como las verdades fundamentales de las Sagradas Escrituras. Las verdades fundamentales de las Sagradas Escrituras están ordenadas en forma sistemática. Vamos a ver más adelantito la forma sistemática en que las Escrituras ordenan la doctrina. Ahora, teología significa literalmente tratado o discurso razonado de Dios. Tratado o discurso razonado con respecto a Dios. La teología o doctrina entonces se puede describir como la ciencia que trata de nuestro conocimiento de Dios. Teología o doctrina es la ciencia que trata de nuestro conocimiento de Dios y de las relaciones del Creador con nosotros los hombres. Teología o doctrina trata del conocimiento, la ciencia que tratan de nuestro conocimiento acerca de Dios y de las relaciones de Dios como creador con nosotros como sus criaturas. Trata de todas las cosas en lo que éstas se relacionan con Dios y sus propósitos divinos con el hombre. Esa es la doctrina, esa es la teología. El conocimiento de Dios, el conocimiento que tenemos nosotros de Dios para conocer su voluntad, para conocer su plan perfecto, para conocer cuál es la relación que Él desea tener con su criatura. Bendito el nombre del Señor. Amén. Ahora, aquí hay una pregunta. ¿Qué relación hay entre teología y la religión? ¿Qué relación hay entre teología y religión? Bueno, la palabra religión, nuestro pastor nos ha explicado, se deriva de una palabra latina que significa ligar, unir, ligar. La religión representa el esfuerzo en aquellas actividades que ligan al hombre con Dios, en cierta relación. Pero si ese esfuerzo no va acompañado del conocimiento, si ese esfuerzo no va acompañado de la piedad, entonces ese mismo esfuerzo se vuelve infructuoso. Eso es la religión. El esfuerzo humano por alcanzar a Dios. Ahora, ¿estoy diciendo que la religión sea mala? No, no estoy diciendo que sea mala. Pero si la religión, la práctica, no va unida con el conocimiento y con la piedad hacia Dios, es infructuoso. Hay muchas personas que están haciendo prácticas. Hay muchas personas que están haciendo tecnicismos. Hay muchos cristianos que están en activismos dentro de las iglesias, pensando que de esa forma se acercan a Dios. Y todo eso se constituye un sistema de reglas
o un formato de reglas que buscan simple y sencillamente acallar nuestra conciencia o silenciar nuestra conciencia para creer que de esa forma estamos bien con Dios. Es incorrecto, esa es una práctica incorrecta. Dios desea que todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros seamos, lo hagamos y seamos motivados por el amor a Dios. Entonces la religión representa el esfuerzo en aquellas actividades que ligan al hombre a Dios en cierta relación. Pero si ese esfuerzo no está acompañado con la piedad, con el conocimiento de Dios, se vuelve entonces infructuoso. Ahora, la teología es el conocimiento directamente acerca de Dios. Jesucristo dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, conocer a Dios, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a su Hijo, Jesucristo. Esa es la vida eterna. De manera entonces que la religión es una práctica, mientras que la teología es conocimiento de Dios. En ese sentido, la teología siempre irá unida de la mano en la experiencia, bien equilibrada con la práctica. Aunque están separadas, la teología, el conocimiento de Dios, debe de ir siempre ligado con la práctica, las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Dice Efesios capítulo 1, dice que Dios preparó las obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces las obras no están separadas del conocimiento de Dios. Las obras es una consecuencia de conocer a Dios. No es una motivación ni es un requisito. No, las obras son consecuencias de conocer a Dios. La teología siempre irá unida de la mano en la experiencia bien equilibrada con la práctica. Aunque en teoría estas son separadas, están separadas. Espero darme a entender, amados hermanos. Ahora, ¿qué diferencia hay entre doctrina y dogma? ¿Ha escuchado usted esa palabra? Dogma. Dogma. El dogma no precisamente es del todo malo. No quiere decir que sea algo malo. Hablando en términos generales, hay dogmas que son apropiados y que son buenos. Pero vamos a ver cuál es la diferencia entre doctrina y dogma. Doctrina es la revelación de Dios de una verdad tal como se encuentra en las Sagradas Escrituras. Repito, doctrina es la revelación de Dios de una verdad tal como se encuentra en las Sagradas Escrituras. Esa no tiene lugar para discusión. Esa no tiene lugar a dudas. No se discute. La doctrina, por ejemplo, la doctrina de la salvación, la doctrina de la expiación, la doctrina de la redención, la justificación, la glorificación, todas esas son doctrinas indiscutibles. Amén, no se discuten. Ahora, ¿qué es un dogma? Contrario a doctrina, dogma es la declaración del hombre respecto de esa verdad expresada en un credo, un pensamiento, un credo. Es la declaración del hombre respecto de esa verdad expresada en un credo. En el tiempo de Jesús, los fariseos y los escribas establecieron o escribieron, mucho antes de Jesús, escribieron el Talmud y el Mishnah. Fueron unos escritos que llegaron a tener mayor importancia que las escrituras. Eran interpretaciones que ellos daban al canon escrito, a la Torá escrita. Y ellos hicieron esos libros, hicieron esos comentarios, esas aplicaciones. Escribieron esas aplicaciones, el Talmud y el Mishnah. Y estos llegaron a tener una mayor importancia que las mismas escrituras. Jesucristo les dijo en cierta ocasión: vosotros habéis invalidado la orden de Dios, el mandamiento de Dios, por vuestras costumbres y vuestras tradiciones, porque llegaron a tener mayor importancia. Entonces la doctrina es la revelación de Dios de una verdad tal como se describe en las Sagradas Escrituras. El dogma es lo que el hombre interpreta de esa verdad, la declaración del hombre respecto de esa verdad. Ahora,
el valor de la doctrina. Vamos a este tema, el valor de la doctrina. ¿Será que la doctrina tiene valor para nosotros? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. En este sentido, usted tiene que leer todo el capítulo 3 de Primera de Timoteo, todo el capítulo 3, perdón, de Segunda de Timoteo, capítulo 3 de Segunda de Timoteo. Le sugiero que usted lo lea detenidamente, porque en este capítulo, Segunda de Timoteo 3, el apóstol Pablo le explica a Timoteo el valor de la doctrina. Le explica detalladamente por qué es necesaria la doctrina, la enseñanza teológica. Muchas personas desprecian la enseñanza teológica. Muchos cristianos lamentablemente te juzgan y te hacen a un lado cuando tú tienes interés en estudiar la palabra del Señor. Pero ¿por qué es importante el valor de la doctrina, el valor de la teología? Primero, el conocimiento doctrinal proporciona lo necesario para una exposición autorizada y sistemática de la verdad. El conocimiento doctrinal proporciona lo necesario para una exposición autorizada y sistemática de la verdad. Segundo, el conocimiento doctrinal es esencial para el desarrollo completo del carácter. Reitero, Segunda de Timoteo, todo el capítulo 3. El conocimiento doctrinal es esencial para el desarrollo completo del carácter cristiano. Tercero, el conocimiento doctrinal protege del error. El conocimiento doctrinal le evitará a usted ser engañado, caer en el error. De nuevo, Segunda de Timoteo capítulo 3. Tome nota, por favor, escriba ahí en un papelito. Cuarto, el conocimiento doctrinal es parte del bagaje necesario del maestro cristiano. Aquí nos incluimos nosotros como maestros, los pastores, los líderes, los que enseñan, ¿verdad? El conocimiento doctrinal es parte necesario del bagaje, del recorrido, de la experiencia que tenemos en cuanto al conocimiento de las Escrituras. Es increíble que maestros, que pastores no sepan ni leer la Biblia, no sepan ni leer el contexto ni explicar el contexto. Y lo vemos a menudo en nuestros púlpitos, lo vemos muy seguido. Es triste cuando se va a enseñar o se va a predicar sobre una exposición bíblica y se lee determinado párrafo bíblico y luego cuando comienza la palabra empiezan a divagar, empiezan a irse por otros lados, por otros senderos que nada tiene que ver con lo que se leyó, con la porción bíblica que el maestro está usando, que nada tiene que ver. A eso se le llama distracción, a eso se le llama irse por otros lados, irse por otros senderos, dilatar, irse por otros senderos. Así se le llama, es evadir la porción bíblica. A veces sucede porque no hay preparación, porque no hay un estudio anticipado de lo que se va a exponer. Entonces, el conocimiento doctrinal le proporciona a usted lo necesario para una exposición autorizada y sistemática de la verdad. Si usted va a enseñar y lee una porción bíblica, prepárese sobre esa porción bíblica. No ande divagando por un montón de lados de la Biblia. Prepárese en cuanto a ese contexto. Estudie la palabra en cuanto a ese contexto, porque eso le va a servir a usted para no divagar, para no extraviarse, y va a servir a los que le escuchan. Va a servir a los que le escuchan. Ellos van a entender la explicación de una forma más adecuada. El conocimiento doctrinal es esencial para el desarrollo completo del carácter cristiano. El conocimiento doctrinal le protegerá también del error. Y el conocimiento doctrinal es parte del bagaje del maestro, es parte de la experiencia del maestro cristiano. Gracias, Señor. Ahora, la teología se divide en varios ramos, que es importante saber. La teología se divide en varios ramos. Primero, teología exegética. ¿Qué es teología exegética?
El vocablo griego exégesis significa extraer, sacar. La teología exegética procura establecer el significado verdadero de las Escrituras. Hay un contexto primordial, primario, hay un contexto secundario y hay un contexto general. Todo buen estudiante de la Escritura, hermanos, escuche bien, todo buen estudiante de la Escritura debe de tener al menos 1 o 2 diccionarios bíblicos, comentarios bíblicos, como la concordancia exegética Strong, que tiene el diccionario hebreo y el diccionario griego. Todo estudiante responsable de las Escrituras, amante de las Escrituras, debe de tener al menos unas 3 o 4 traducciones de la Biblia para estudiar cada palabra. Entonces, esa es la teología exegética. Se requiere un conocimiento básico de los idiomas originales, una concordancia exegética para estudiar la teología exegética. Hermanos, esto no es de soplar y hacer botellas. Estudiar la Biblia no es solo leerla y agarrar un capítulo y leerla de corrido, no. Usted tiene que saber estudiar la palabra de Dios. Yo quisiera enamorarle a usted, enamorarle para que usted aprenda a estudiar la palabra de Dios. Tiene que tener una libreta de notas y tiene que subrayar las palabras que usted observa, que le captan su atención. Tiene que leer un contexto. A veces nosotros identificamos textos, pero cuando decimos texto, no es solo el texto número 1 o el texto número 2. El texto puede ser del 1 al 7 o del 1 al 10 o del 1 al 15. Y usted tiene que observar, volver a leer esos textos y preguntarse de qué está hablando esa porción bíblica, ese texto. Y una vez que usted identifica de qué está hablando ese texto, usted entonces tiene que aprender a identificar qué es lo que está diciendo de eso. ¿Cuál es el consejo de Dios respecto a lo que usted descubre que está hablando el texto? Esa es la teología exegética, extraer. Requiere conocimiento básico de los idiomas originales en los cuales fueron escritas. Ahora, está la teología histórica también. La teología histórica investiga la historia del desarrollo de la interpretación doctrinal. Encierra el estudio de la historia eclesiástica o de la historia de la iglesia. Teología histórica. La teología dogmática constituye el estudio de los asuntos fundamentales de la fe, según lo enuncian los credos de la iglesia. La teología dogmática constituye el estudio de los asuntos fundamentales de la fe, según lo enuncian los credos de la iglesia. Ahora está la teología bíblica. La teología bíblica. Esta sigue el proceso de la verdad a través de los diversos libros de la Biblia y describe la forma como cada uno de los escritores presenta las doctrinas importantes. Cada uno de los escritores con su personalidad. Dios no abolió la personalidad de los escritores de la Biblia. Dios usó sus personalidades, usó su tiempo, su periodo para escribir su voluntad. Usó a estos escritores y les dio las doctrinas importantes en su época. Esa es la teología bíblica. Sigue el proceso de la verdad a través de los diversos libros de la Biblia. Describe la forma como cada uno de los escritores presenta las doctrinas importantes. Está también la teología sistemática. Teología sistemática. En este ramo de estudio, las enseñanzas bíblicas con respecto a Dios y el hombre están organizadas por temas, de acuerdo con un sistema definido, y ese es el que vamos a seguir. Teología sistemática. En este ramo de estudio, las enseñanzas bíblicas con respecto de Dios y el hombre están organizadas por temas, de acuerdo a un sistema definido. Debo de hacer una aclaración aquí. No se puede imponer reglas. No deben haber reglas o normas rígidas en cuanto al estudio doctrinal. Hay muchas formas en que el maestro o el pastor puede organizar sus temas. Yo personalmente trataré en este estudio que hoy iniciamos
Yo voy a tratar de seguir el orden basado en el trato de Dios con nosotros, los hombres, el ser humano, con referencia a la redención. Yo voy a seguir el trato de Dios basado con nosotros, con relación a la redención del hombre. Nuestro organigrama de estudio, se lo voy a decir ahora mismo. Vamos a estudiar, el estudio 1 es Doctrina de las Sagradas Escrituras. Note cómo voy a ir en orden, según el trato de Dios con nosotros los hombres. Doctrina de las Sagradas Escrituras, ese es el tema 1. Tema 2, Doctrina de Dios. Tema 3, Doctrina de los ángeles. Tema 4, Doctrina del hombre. Tema 5, Doctrina del pecado. Tema 6, Doctrina de Cristo. Tema 7, Doctrina de la expiación. Tema 8, Doctrina de la salvación. Tema 9, Doctrina de la sanidad divina. Tema 10, Doctrina del Espíritu Santo. Tema 11, Doctrina de la Iglesia. Y tema 12, Doctrina de los acontecimientos postreros o acontecimientos finales. Amén. 12 temas que hoy iniciamos. Tres meses y algo, por ahí. 3 meses y algo. Con la ayuda del Señor vamos a salir adelante. Ahora bien, vamos a entrar en las Sagradas Escrituras, nuestro tema 1. La Biblia, amados hermanos, es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Cuando nosotros decimos ese término, es la palabra de Dios, estamos diciendo su voluntad expresada, su voluntad escrita. Su autor es Dios mismo. Algunos hermanos dicen, yo quiero que Dios me hable. Yo quiero que Dios me hable. Y usted le puede decir, bueno, lee la Biblia. ¿Quieres que Dios te hable? Lee la Biblia. No, dicen, yo quiero que me hable en voz audible. ¿Ha visto usted cómo personas un poquito exageradas o un poquito emocionalistas? Dios me habló, le dicen a uno. Y bueno, pretenden que uno piense o crea que son sumamente espirituales. Y dicen, no, yo quiero que Dios me hable con voz audible, con voz audible. Entonces usted le puede decir, lee la Biblia en voz alta. ¿Quieres que Dios te hable? Lee la Biblia. No, en voz audible, léela en voz alta. Porque la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la voluntad de Dios escrita. No tenemos otra forma. No hay otra forma. La Biblia es la palabra de Dios. Es la voz audible de Dios. Él escogió a hombres santos para que la escribieran en su propio estilo, sin menoscabar su personalidad, sin hacer a un lado la personalidad de los escritores. Ellos, siendo inspirados por el Espíritu Santo, expresaron, escribieron, calcaron la voluntad de Dios, la dejaron escrita. La inspiración de las Escrituras, la Biblia misma nos advierte. Ella nos advierte de su inspiración divina. Segunda de Timoteo 3:16, ponga ahí al margen. Segunda de Timoteo 3:16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El versículo 17 me dice el propósito, ¿para qué? El motivo, la razón, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Perfecto ahí es del griego teleos. Teleos significa maduro, maduro. No significa que es perfecto en cuanto a impecable. No, se refiere a que es maduro, a fin de que el hombre de Dios sea fuerte, firme, perfecto, maduro, preparado. Dice, enteramente preparado para toda buena obra. Para eso es la Escritura, hermanos. Note usted que ahí está ligado el conocimiento de la Escritura y también las obras. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Bueno, si la Escritura está en mi corazón, si la Escritura está en mi mente y baja a mi corazón, entonces yo la voy a aplicar a través de las obras. La Escritura es útil para redarguir. Redarguir significa exhortarnos. Redarguir significa cierto regaño,
cierto regaño que la palabra produce en nosotros cuando hay algo incorrecto. Nos redarguye, nos corrige. A veces usted deja caer una basura cuando sale de su carro y cae una basura. Y a veces, bueno, eso pasó conmigo esta semana. Yo moví el pie y hice esa basura para adentro, para debajo del carro, así. Cuando estaba por avanzar hacia mi trabajo, viene un pensamiento. Si sos hijo de Dios, vas a dejar esa basura ahí. Hay que recogerla. Tengo que regresar y recogerla para que mi conciencia no me esté redarguyendo. Y eso es lo que la palabra de Dios hace. Nos redarguye y corregimos. Y nos instruye también en justicia. A fin de que el hombre de Dios, note, a fin de que el hombre de Dios implica el hombre que tiene una relación ya con Dios, ese hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada por Dios. Esa palabra inspirar viene de un verbo griego, no se lo voy a decir, está un poco complicado. Seumneustos. No, está complicado. Empieza con una D y luego sigue con una S. Zeus y luego una P. Seumneustos. Esa palabra seumneustos significa soplo divino o divinamente soplado. Por implicación, el significado bíblico de la palabra inspiración es acto mediante el cual el Espíritu Santo de Dios dirigió a los escritores de la palabra sagrada a que declararan por escrito todo lo que Dios quiso revelar a los hombres. Voy a repetir este concepto. La palabra inspiración es el acto mediante el cual el Espíritu Santo de Dios dirigió a los escritores de la palabra sagrada a que declararan por escrito todo lo que Dios quiso revelar a los hombres. El apóstol Pedro dice, pero vosotros tenéis la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como antorcha que alumbra hasta que el día es perfecto y el sol esclarezca en vuestros corazones. Esa es la palabra de Dios, amados hermanos. No es la última revelación que dijo la persona allá al frente. No es el sueño y que tuvo la persona y que lo dijo allá en el púlpito. No es el testimonio que aquel satánico tuvo y que ahora... No. Eso no es la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que está escrito. Y eso es lo que debemos exponer en nuestros púlpitos. La palabra de Dios es inspirada por Dios. Por lo tanto, es la única útil, capaz de redarguir y de corregir y de que nosotros actuemos en justicia. Primera Tesalonicenses 2:13. Pablo dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Hermano, una de las evidencias de que usted es un hijo de Dios es que usted es diferente por la palabra. El día de hoy usted es diferente al día de ayer. La palabra de Dios lo va cambiando, lo va transformando. Si la palabra de Dios no produce ese efecto en usted, es porque usted no es hijo de Dios. La palabra de Dios debe de ir produciendo un cambio siempre. Nunca estaremos completos mientras estamos estudiando la palabra de Dios. Necesitamos transformarnos, como dice Hebreos capítulo 12. Versículo 1 y 2, la palabra de Dios nos transforma. No os conforméis a este mundo, a este siglo, sino transformaos por medio del conocimiento de Dios. Eso es lo que hace la palabra de Dios, nos va transformando, nos va cambiando día con día, poquito a poco, va transformando nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestro cuerpo, nuestra actitud, nuestras acciones. Es la única capaz de hacer eso. La palabra de Dios, dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 2:13,
actúa en vosotros, no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. Ella actúa. Esa palabra actuar, energeo, significa produce en ustedes un cambio verdadero. Produce en cada uno de aquellos que se someten a la palabra, produce una acción, un cambio verdadero en vosotros los creyentes. En vosotros los creyentes. Hermosa es la palabra de Dios. Ahora, la Biblia tiene dos divisiones principales. Todos sabemos esto. Hay algunos conceptos, hay alguna información que le parecerá un poco conocida, ¿verdad? Que tal vez usted ya la sabe. Pero si no quieres perder la simpatía, deja que te sigan enseñando lo que ya sabes. Hay muchos que todavía no saben esto, pero es necesario que lo sepan. Si usted lo sabe, pues sigamos aprendiendo. Las divisiones principales de la Biblia está compuesta por Antiguo Testamento, que son 39 libros escritos en arameo y en hebreo. De todos esos 39 libros, solamente 2 capítulos en el libro de Daniel fueron escritos en arameo. De ahí todos los 39 libros fueron escritos en hebreo, exceptuando 2 capítulos del libro de Daniel que fueron escritos en arameo. Y está compuesta también por el Nuevo Testamento, que son 27 libros que fueron escritos en griego. Son los 2 idiomas principales de la Biblia, hebreo y griego. Aproximadamente 40 autores participaron escribiéndola en cerca de 1600 años. Es el libro más amado y es el libro más odiado. Es el libro más amado y el libro más odiado. La palabra de Dios. Si usted supiera cuántos mártires, cuántas personas han ofrendado sus vidas en la historia de la humanidad, porque usted y yo conservemos esta palabra, la palabra de Dios escrita, usted amaría la Biblia. Usted se sometería a la Biblia. Usted dedicaría tiempo para estudiar las Escrituras. Usted amaría la palabra de Dios. Si usted supiera cuántos han ofrendado su vida para que usted y yo tengamos la Biblia abierta. 40 autores aproximadamente participaron escribiéndola en aproximadamente 1600 años. La palabra testamento en el sentido bíblico significa pacto o convenio. La palabra testamento en el sentido bíblico significa pacto o convenio. El Antiguo Testamento es la sombra, decimos nosotros. Es el antitipo. Señala preceptos, leyes y ceremonias que Dios estableció con su pueblo, sirviendo todo esto para evidenciar que nadie podría guardar la ley. Y esta a su vez nos demostraría nuestra triste condición delante de Dios. El Antiguo Testamento nos señala nuestra condición, nuestra imposibilidad a través de leyes y ceremonias que Dios estableció con su pueblo, pero es ineficaz. Todo eso es ineficaz para agradar a Dios, para obtener la gracia de Dios. El Antiguo Testamento me señala mi condición de pecador. Romanos 3, 19 y 20, el apóstol Pablo dice, refiriéndose a esto, a la ley, al Antiguo Testamento, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Para eso sirve la ley, para identificar mi condición, para hacerme saber mi condición. Ahora, el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto señala la relación directa y completa que existe entre Dios y su pueblo, ahora por medio de Cristo Jesús. El Nuevo Testamento nos señala la relación directa, completa que existe entre Dios y nosotros por medio de Cristo Jesús. Hebreos 7:22, ponga ahí al margen, Hebreos 7:22. Por tanto,
Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, es decir, Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Inmutable significa que no varía, que no cambia. Tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente, por siempre, eternamente, a los que por Él se acercan a Dios, a los que por Cristo se acercan a Dios, viviendo siempre, es decir, Jesús, viviendo siempre para interceder por ellos. Qué lindo, amados hermanos, Jesucristo intercede por nosotros. Jesucristo es ofrenda y sacerdote a la vez. Versículo 26 de Hebreos 7, me encanta esta porción bíblica. Porque tal sumo pontífice nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Gloria a Dios por Cristo Jesús. Él no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque Jesús hizo esto una sola vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Gloria a Dios por Cristo. Gloria a Dios por nuestro sumo sacerdote, ofrenda perfecta. Bendito su nombre, aleluya. El Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, nos señala esa relación directa que Cristo ganó por nosotros, que Cristo obtuvo por nosotros mediante su sacrificio. Hoy tenemos acceso directo. El apóstol Pablo, cuando habla de esto, refiriéndose a la cena del Señor, en 1 Corintios 11:25 dice: asimismo tomó también la copa, es decir, Jesús tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ese es el Nuevo Testamento, el nuevo pacto. Ambos testamentos fueron inspirados por Dios y ambos tenían un propósito. Y ambos cumplen fielmente ese propósito. Ahora, el propósito primordial de las Escrituras, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, es llevar al hombre al conocimiento de Cristo como su Salvador personal. ¿Cuál es el propósito de las Sagradas Escrituras? Es una pregunta de examen. El propósito de las Sagradas Escrituras es llevar al hombre al conocimiento de Cristo como su Salvador personal. Darle salvación, darle perdón primeramente, salvación y vida eterna. Ese es el propósito primordial de las Sagradas Escrituras. Llevar al hombre al conocimiento de Cristo como su Salvador personal. El apóstol Pedro dice en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación. No importa dónde usted busque salvación. No importa si lo busca por medio de obras. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, sino solamente en el nombre de Cristo Jesús. Las Sagradas Escrituras nos llevan al conocimiento de Cristo como nuestro Salvador personal. Jesús mismo dijo en Juan 20:31, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Jesucristo está hablando, hermano, de las Escrituras. Se han escrito para que creáis. Por eso yo siempre enfatizo las Escrituras. Por eso yo doy prioridad a las Escrituras antes que cualquier cosa que se diga en el púlpito, antes que cualquier testimonio, antes que cualquier experiencia sobrenatural. No, hermano, las Escrituras. Hay personas que dan su testimonio y que dan sus experiencias y no leen la Biblia y no lo contextualizan con la palabra de Dios. Entonces la Biblia queda en un segundo plano. Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 3:15,
Tú, le dice, tú desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Tú desde la niñez, desde pequeño, has sabido las sagradas escrituras. Ellas son las únicas que te pueden dar salvación. Bendito su nombre, aleluya, bendito Jesús. Ahora, ¿cuál es el deber de nosotros como cristianos hacia la Biblia? Hay personas que la tienen la Biblia en un rincón llena de polvo. Cuenta la ilustración, ¿verdad? El pastor, mi papá, cuenta la ilustración de una hermanita que había perdido los lentes. Tenía 3 meses de no encontrar los lentes y no podía leer la Biblia porque no encontraba los lentes. Y después de buscarlas y buscarlas y buscar los lentes, se fue al rinconcito donde estaba la mesa, la mesita de esquina, y vio que ahí estaba la Biblia y la abrió. ¿Cuál fue la sorpresa? Que ahí estaban los lentes en el folder de la Biblia. Ahí tenía los lentes. Desde hace 3 meses no encontraba los lentes porque no leía la Biblia, porque no escudriñaba la Biblia. El deber del cristiano hacia la palabra de Dios, Jesucristo nos lo dice en Juan 5:39. Escudriñad las escrituras. La palabra escudriñad del griego ereunao, significa escarbar afanosamente, buscar algo con diligencia, inquirir, investigar, buscar afanosamente. Eso significa escudriñar, ereunao. Jesús con estas palabras critica y les reclama a los fariseos, a los judíos, que aun cuando estudian la palabra no creen en Él. Es inaudito que aún estudiando la palabra ellos no creían en Cristo Jesús como el Mesías. La palabra es la que testifica de Cristo Jesús. Ellos cuando estudiaban las Escrituras no creían el testimonio que la misma Escritura daba de Jesús. Qué triste, qué triste. Pero el texto no termina con el versículo 39. El 39 dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. El versículo que sigue, el 40, dice, es una continuación. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ese es un reproche. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Aquí cabe mencionar que estos 2 versículos Jesús censura la hipocresía de estudiar pero no creer en Cristo. Hay personas que estudian solo para contender, pero no creen en Cristo. ¿Y por qué digo que no creen en Cristo? Porque no se apegan a la palabra, porque no son hacedores de la palabra, porque no son hacedores de lo que Cristo está diciendo en su palabra. Santiago dice, sed hacedores, no solamente oidores de la palabra. Entonces Jesucristo les está criticando la hipocresía de ellos, de estudiar pero no creer en Cristo Jesús. Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías prometido, y aunque ellos lo miraban en la Escritura, no creían en Cristo Jesús. Sin embargo, en esa crítica está implícita la invitación a acercarse a las Escrituras, escudriñad las Escrituras. Ahí hay una invitación explícita de Cristo. No estudiar superficialmente, sino que escarbar. Hay una invitación de Cristo a estudiar, a acercarse a las Escrituras con una actitud de humildad y de fe para creer en el testimonio de Cristo, para creer en Jesús. En cuanto a entender la Biblia, es el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo de Dios, el que nos ayuda a entender la palabra de Dios. Por eso debemos de orar antes de leer la Escritura, para que Dios nos revele qué es lo que quiere enseñarnos. Y eso solo lo hace el Espíritu Santo de Dios. Él pone el deseo. Él pone el deseo en nosotros. Jesucristo dijo en Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará. Esa palabra es importante. Él os enseñará todas las cosas. Enseñar. Y luego agrega otro verbo. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Note primero el verbo es enseñar. Eso tiene la implicación de impartir
nosotros como maestros participamos lo que Dios nos da por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo al estudiar la palabra. Nosotros tenemos la responsabilidad de participar, compartir. Pero el Espíritu Santo es el que imparte. El Espíritu Santo de Dios es el que imparte. Nosotros solamente participamos, pero el Espíritu Santo imparte. Por eso Cristo dice, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará. Primero es enseñar todas las cosas y luego os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Cómo va a recordar el Espíritu Santo a alguien que está al frente si primero no ha estudiado? Si primero no se ha sometido al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo le enseñe la palabra de Dios. ¿Cómo? Es inaudito. Es inaudito. Si estudiamos las Escrituras diariamente, obtendremos fe, obtendremos conocimiento, obtendremos sabiduría para poder vivir una vida cristiana victoriosa. Note que es el estudio de las Escrituras y la oración. La devoción a Dios comprende el estudio diariamente de las Escrituras y la oración. Esas dos herramientas del cristiano son herramientas activas en la vida diaria, en la guerra diaria. La vida constituye una lucha diaria. Si usted es un cristiano apegado a las Escrituras, amante de la Escritura y amante de la oración, usted es un cristiano devoto. Y usted tiene, por medio de la palabra, obtiene sabiduría, obtiene fe, obtiene conocimiento y puede vivir una vida cristiana victoriosa. No estoy diciendo que no tenga problemas, no estoy diciendo que no tenga dificultad, pero en la palabra de Dios usted medita, como dice el Salmo 1. El bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. El Salmo 119, 72 dice, mejor me es la ley de la boca, mejor me es la ley de tu boca, le está diciendo a Dios, mejor es la ley de tu boca que millares de oro y plata. El apóstol Pablo también dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. En Romanos 10, 17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Estamos terminando ya. Hay varias traducciones y versiones. Hay muchísimas. Yo tengo bastantes versiones de la Biblia. La Septuaginta es una traducción importante. Era la traducción del Antiguo Testamento al griego por más de 70 escribas judíos en Alejandría. Por eso se llamó la Septuaginta, o se llama la Septuaginta, porque fueron 70 escribas judíos en Alejandría en el siglo III, 300 años antes de Cristo. El rey Ptolomeo Filadelfo de Egipto llevó estos 70 judíos escribas a Alejandría y les hizo que tradujeran el Antiguo Testamento al griego, que lo escribieran en griego. A eso se le conoce como la Septuaginta. Y esta versión es la que era usada en el tiempo de Jesús. Esa versión fue la que Jesús abrió cuando entró en el templo y abrió el libro donde dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha enviado a dar libertad a los presos, al cautivo, sanar a los enfermos, vista a los ciegos. Esa era la versión que se usaba en el tiempo de Jesús, la Septuaginta. 300 años antes de Cristo fue escrita. En el siglo III después de Cristo surgió la primera colección de libros de la Biblia, como la tenemos hoy, como la conocemos hoy. 300 años después de Cristo surgió la primera colección de libros de la Biblia como la conocemos hoy, dividida en Antiguo y Nuevo Testamento. A esta colección de libros se le conoce con el nombre de el canon bíblico, el canon, y el canon está completo. No hay más revelación. El canon es la revelación completa, absoluta, total, que es la Biblia, lo que tenemos hoy. La Vulgata de Jerónimo
es otra traducción. La Vulgata de Jerónimo es la primera traducción de la Biblia, del griego al latín, y fue realizada a finales del siglo IV, en el 382 después de Cristo, por Jerónimo de Estridón. Por eso se llama la Vulgata de Jerónimo. Es la primera traducción de la Biblia, del griego al latín, realizada en el 382 después de Cristo por Jerónimo de Estridón. La traducción de John Wycliffe, aquí ya vamos entrando un poquito más a las traducciones que nosotros conocemos más. La traducción de John Wycliffe. John Wycliffe fue el primer traductor de la Biblia, del griego al inglés, del latín al inglés. John Wycliffe era experto polígrafo, era un experto en idiomas, era un hombre preparadísimo. John Wycliffe, por misericordia de Dios y por soberanía de Dios, John Wycliffe no fue muerto como fue muerto John Huss o como fue muerto Policarpo, o como fueron muertos muchos mártires. John Wycliffe fue de una forma prodigiosa y soberana de Dios, no fue capturado y bueno, murió de cosas naturales, de enfermedad natural, pero fue el primer traductor del griego al inglés de la Biblia. John Wycliffe fue en el año 1378 a 1388 cuando él tradujo la Biblia del griego al inglés. Ya también la Biblia alfonsina. Esta es una traducción bajo la Vulgata de Jerónimo al español. La Biblia alfonsina fue traducida de la Vulgata de Jerónimo, que era de latín. La Vulgata de Jerónimo era latín, que él tradujo, Jerónimo tradujo del griego al latín. Bueno, la Biblia alfonsina es una traducción de la Vulgata de Jerónimo al español, bajo las órdenes del rey español Alfonso el Sabio. Por eso se le llama la Biblia alfonsina. Yo tengo esa Biblia, 1252 a 1284. Es interesante esto. Otra traducción, ya vamos introduciendo nombres más familiares con nosotros. La Biblia de Casiodoro de Reina, conocida como la Biblia del Oso por el dibujo que aparece en la portada. La Biblia de Casiodoro de Reina fue escrita o fue traducida en 1569. La Biblia de Cipriano de Valera. Es una es una revisión de la versión de Casiodoro de Reina. Y esta fue hecha en el año 1602. La Biblia Reina Valera, que es la que todos usamos. Bueno, comúnmente todos usan la Reina Valera. Yo la uso, pero yo tengo otras versiones también. No puedo quedarme solo con esta versión. Tengo que ir a idiomas originales, que les voy a mencionar más adelantito. La Biblia Reina Valera obviamente fue escrita o impresa en 1960. Fue realizada por la Sociedad Bíblica, teniendo como base la versión de Casiodoro de Reina y la de Cipriano de Valera. Es decir, es una unión de ambas Biblias, Casiodoro de Reina y la de Cipriano de Valera. Por eso se llama Reina Valera. Esta es la de mayor circulación entre las iglesias cristianas en este tiempo. Es la que tiene mayor circulación. Esta otra versión, la Biblia Felipe Sió de San Miguel, es una versión católica. Fue escrita en el 1793 o traducida en 1793. Está la versión católica de Félix Torres Amat. Yo tengo esa Biblia y me gusta mucho, la uso mucho. Es una versión católica de 1824. También está la versión moderna, data de 1893. La Nácar y Colunga, también esa Biblia. Todas esas Biblias me las dejó mi papá, me las dio mi papá. Y aquí las tengo yo y las uso, hermano. Usted no sabe qué bendición son estas Biblias, estas traducciones, porque me enseñan el texto antiguo,
el texto original, versión católica de 1944, la Nácar Colunga. Está también la Biblia Dios habla hoy, que es una versión moderna y popular de las Escrituras, con un lenguaje más actual, con un lenguaje más sencillo. La versión en lenguaje sencillo es una versión con palabras traducidas más simples y exactas en sus idiomas originales. La versión en lenguaje sencillo, traducción con palabras traducidas de una forma más simple y exacta de sus idiomas originales. Con esto terminamos nuestra primera clase y voy a hacer unas preguntas de repaso. Hablamos acerca del autor de la Biblia. ¿Quién es el autor de la Biblia? Bueno, es Dios mismo. Él inspiró a hombres llenos del Espíritu Santo para dejar su voluntad impresa, su voluntad escrita. Su voluntad no es la profecía que usted recibe de una persona que habla en lenguas y empieza a decir un montón de cosas. No, esa puede ser una exhortación. La voluntad de Dios está escrita en la palabra de Dios. No confundamos los términos. ¿En cuántos años fue escrita la Biblia? Dijimos que en un periodo de 1600 años aproximadamente. ¿Cuántos hombres la escribieron? 40 hombres aproximadamente. ¿Qué entendemos por la palabra inspiración divina? ¿Qué entiende usted por la palabra inspiración divina? Bueno, es el acto mediante el cual el Espíritu Santo dirigió a hombres, a los escritores de la palabra sagrada, a que declararan por escrito todo lo que Dios quiso revelar a los hombres. Es un concepto importante que lo sepamos, hermano, que lo sepamos. Porque siempre usted va a ser expuesto a escuchar cosas y a ver cosas. Hermano, si no es la palabra de Dios, usted no tiene la obligación de recibir nada. Si no es la palabra de Dios, usted tiene el derecho de rechazarlo, el deber de rechazarlo. Si se le habla la palabra de Dios, usted tiene la obligación de recibirla. Pero si no es la palabra de Dios, usted tiene que rechazarlo. Lea 2 de Timoteo capítulo 3, todo el capítulo. La palabra inspiración divina implica el acto mediante el cual el Espíritu Santo dirigió a hombres, escritores de la palabra sagrada, a que declarasen por escrito todo lo que Dios quiso revelar a los hombres. Es importante ese concepto. ¿Qué significa la palabra testamento? Bueno, significa pacto o convenio. Sencillamente. ¿Cuál es el propósito principal de las Escrituras? Llevar al hombre al conocimiento de Cristo como Salvador personal. ¿Cuál es el principal propósito de las Escrituras? Llevar al hombre al conocimiento de Cristo como Salvador personal. Con eso concluimos nuestra escuela dominical. Le voy a leer la bibliografía que ocupé para este manual de teología bíblica y sistemática de doctrina. La bibliografía es la Santa Biblia versión Reina Valera, 1960. Manual de doctrina pentecostal, el manual que ocupamos para doctrinar a los bebitos, a los nuevos cristianos, a los catecúmenos, como le llamamos. Manual de doctrina pentecostal, esto aprendimos, esto vivimos, esto enseñamos. Enciclopedia interactiva, concordancia Strong, concordancia exhaustiva de la Biblia. Amén. Todos esos fueron las fuentes que ocupé para este estudio bíblico. Amén. Doy gracias a Dios, hermanos, por empezar esta serie de escuela dominical y espero que usted se apasione por la Escritura, se apasione por el estudio de la Biblia. Con la ayuda del Señor nos vamos a someter al Espíritu Santo y vamos a estar pidiendo en oración que el Señor nos ministre a través de estos estudios. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por cada persona que se conecta, Señor, que decide, Señor, recibir esta instrucción. Yo te suplico tu bendición, yo te suplico tu ayuda, Padre. Yo te suplico, Señor, que nosotros como cristianos podamos amar más tu palabra, podamos someternos más a ella. Podamos, Señor, buscar tu voluntad perfecta, tu voluntad hermosa, Señor,
tu voluntad que corrige, que instruye, que redarguye, que enseña, que exhorta, tu voluntad que es todo para nuestras vidas, Señor, que nos conduce en la vida natural, en la vida física, pero que nos lleva más allá, hacia la vida eterna. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos, que seamos, Señor, estudiantes apasionados de tu palabra, que podamos, Señor, aprender en el conocimiento, crecer en el conocimiento para aplicar ese conocimiento a nuestra vida cotidiana, Señor. Gracias, Señor, por ella. Gracias, Señor, por esos hombres que tú inspiraste, Señor, para dejar tu voluntad escrita. Amén. Tu palabra, Señor, es fiel y verdadera, inmutable, no cambia. El cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra jamás pasará, Señor. Gracias infinitas te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Quiero hacer una invitación si hay alguien que aún no tiene a Jesús como Señor y Salvador. El propósito, como decíamos en la clase de la palabra, es que usted conozca a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Si usted desea hacerlo, bien puede hacerlo esta mañana, haciendo una sencilla pero honesta oración. Una oración que brote de su corazón. Padre Santo, vengo a tu presencia, reconociendo mi condición como pecador, reconociendo que he hecho lo malo delante de ti, reconociendo que soy merecedor de tu justicia, pero vengo implorando misericordia, vengo reconociendo mi pecado, vengo a la cruz de Cristo, reconociendo que por medio de tu sangre yo puedo obtener el perdón de mis pecados. Quiero recibirte como Señor y Salvador. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame, Señor, en esta vida. Ayúdame a ser uno de tus hijos. Ayúdame a amar tu palabra, Señor, y a conducir mi vida por medio de tu palabra. Sé conmigo, Señor, desde ahora. En este momento te recibo como mi Señor y Salvador. Ayúdame, Señor, a no avergonzarme de ti, a no avergonzarme de tu palabra, a no avergonzarme de ser un fiel cristiano. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, amigos, familiares. Somos la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional Las Vegas 1. Y estamos ubicados en el 700 East Lola Avenue, Las Vegas, Nevada. 700 East Lola Avenue, Las Vegas, Nevada. Le invitamos a visitarnos si usted vive por esta área y no tiene un lugar de adoración, un lugar de crecimiento espiritual. Le invitamos que nos visite. Será un placer, será un honor tenerle con nosotros. Nuevamente, nuestra ubicación es el 700 East Lola Avenue, Las Vegas, Nevada. Con la ayuda del Señor, esta tarde estaremos ahí a las 6:30 de la tarde, ¿verdad? Adorando al Señor en nuestro culto evangelístico. Tenemos servicios también los días martes a las 6:30 de la tarde y los días jueves a las 6:30 también. Muy pronto reiniciaremos con nuestra escuela dominical desde el templo. Estamos orando al Señor para que muy pronto podamos nuevamente reunirnos en nuestra escuela dominical. Nos hace mucha falta estar en la escuela dominical juntos en la iglesia, ¿verdad? Pero pronto el Señor va a abrir esa puerta. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Olvidaba decirle, nuestro pastor es nuestro amado hermano Juan José de León. Nuestro hermano Juan José de León. El teléfono de él es el 702-328-5577. Nuevamente, 702-328-5577. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre su vida. Dios le bendiga y con la ayuda del Señor nos veremos el próximo domingo, si Él lo permite. Hasta pronto.